Nos acompaña en el estudio Víctor Gumiel. Buenos días, Víctor. Hola, muy buenos días. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Víctor Gumiel representa en este caso a CESIF, el sindicato mayoritario de la Administración Pública en España, incluyendo también la educación. ¿Cómo lo veis desde el sindicato? Hablamos de una subida salarial del 4,5% para el profesorado de Aragón, con efectos, recientemente aprobado, con efectos desde el mes de enero. También mejora en el abono de tutorías, un incremento del 7% en el complemento de los equipos directivos. Vosotros, tu sindicato, firmó este miércoles este acuerdo, o hace... No, en octubre. En octubre. 30 de octubre. Acércate un poquito más al micrófono, sí. Eso es, firmamos Sí. en solitario este acuerdo porque entendíamos que Aragón, pues dentro de las diferencias entre comunidades que tenemos, pues hemos hablado de la población, hemos hablado de los centros, ahora los maestros, los docentes necesitaban una mejora que no se producía desde el año 2004. Ya. Entonces, veíamos prioritario este acuerdo y entonces pues se ha mejorado las condiciones de los docentes aragoneses, que van a subir pues en estos años, en estos cursos, el pago de las tutorías y también, pues eso hemos comentado, ese 4,5% de complemento autonómico. Esa firma en solitario ha sido muy criticada por el resto de compañeros de los sindicatos que buscaban los otros. Lo que tengo por los otros sindicatos no puedo hablar, sí que tenemos claro CESIF, es que nuestra prioridad son los docentes. Entonces, si antes hablábamos que las mejoras de la escuela rural se deben producir en varios ámbitos, es un problema multidimensional. Tenemos claro que si funcionan actualmente, comentaban que por las familias que vienen, no. Sí, necesitamos más niños, pero no, funcionamos por la calidad de nuestros docentes. Entonces, esa calidad tiene que verse remunerada, tiene que verse no solo económicamente, sino socialmente. Y es un paso que tenemos que dar. Es una prioridad. Hablaban que no querían ir los docentes a los colegios rurales. No quieren, no. Hay que ponerles facilidades, hay que dar una estabilidad en los claustros de las localidades. No quieren, hay gente que no puede. Una docente divorciada que tiene una semana a los niños y otra no, le toca vacante obligatoria en Teruel. Bueno, ¿qué hace? Se queda sin trabajo, se queda sin familia. Entonces hay que ver todas las situaciones, hay que defender que esos docentes puedan ir a los pueblos. Entonces, desde el sindicato es lo que estamos haciendo, priorizar, y este es el acuerdo, es un claro ejemplo, a los docentes por encima de cualquier política. Somos el único sindicato independiente que está en la mesa, entonces eso nos da esa libertad de poder firmar y poder mejorar las condiciones sin ningún tipo de presión. ¿Qué soluciones planteáis, Víctor, desde el sindicato? La historia es que nosotros estamos exigiendo unas soluciones, las tiene que plantear la administración. Nosotros sí que tenemos claro que actualmente hemos mejorado lo que hemos podido. El gasto de gasolina, hablábamos de las comunicaciones, no es lo mismo con la pérdida de poder adquisitivo que tenemos los docentes, que estamos aún esperando presupuestos del Estado para las mejoras. No es lo mismo lo que costaba viajar a un docente antiguamente, hace 10 años, que lo que cuesta ahora. Antes igual el 20% te costaba la gasolina más los gastos que te producían el coche. Es que ahora es el 40% de tu salario lo que te cuesta. Por eso también esa firma del acuerdo. Pero tenemos que seguir mejorando. Tenemos que facilitar que los docentes puedan ir a los centros y la bolsa de interinos tiene esa dificultad. Se contradice la necesidad de que los pueblos sean obligatorias las plazas porque tenemos que cubrir las necesidades educativas de los pueblos, pero también tenemos que facilitar que la gente se vincule, que los docentes se vinculen a esas localidades y vayan allí. Entonces, creemos que la provincia de referencia debería marcar y que hay que dar una vuelta entre todos, entre docentes, entre sindicatos que nos escuchen y entre administración, para que facilitar la conciliación y la necesidad de la escuela rural de que se cubran las plazas.